reencontrarnos con el caminar del discípulo al lado del Maestro, al lado de Jesús, viendo tanta obra de misericordia. Después de haber terminado este tiempo de la Pascua, de la Resurrección, de haber retomado el tiempo ordinario, pero unos domingos marcados por estas solemnidades que avivan nuestra fe y que le dan sentido a nuestro caminar cristiano, como fue la Santísima Trinidad, Corpus Christi, ese alimento de vida, y ahora retomar este camino del discípulo al lado de Jesús. Dice el Evangelio: Dios ha venido a salvar a su pueblo, proclamaban aquellos que veían la grandeza. Y Dios ha venido a salvar a su pueblo a través de su Hijo Jesús, con una manera de obrar que es el amor que se expresa en la misericordia. Esa misericordia que en este año está tan marcada con el año jubilar y que ustedes bellamente tienen aquí: vida nueva en Jesucristo, misericordiosos con todos. Porque la misericordia es la manera como Dios nos ama. La misericordia es la manera como Dios nos mira. Mientras nuestro afán es de juicio, nuestro afán a veces es de ignorar las realidades del otro, nuestro afán es de condenación a veces cuando nos dejamos llevar por las rabias y las injusticias, el afán de Dios es por abrazarnos y por mirarnos con infinita misericordia. Es la manera como Dios se acerca a cada una de nuestras realidades, a cada una de nuestras caídas y nos anima. Es su amor misericordioso. Hoy en la palabra nos encontramos con los dos textos tradicionales de las viudas que han perdido a sus hijos y que buscan la primera, junto al profeta Elías, explicaciones y echan la culpa del por qué su hijo ha muerto. Y Jesús, que camina y ve a esta viuda de Naín que ha perdido lo único que le quedaba, que era su hijo único. Mujeres que están sumergidas en el dolor, mujeres que están sumergidas tal vez falta de dignidad porque sabemos lo que representaba una viuda en esa época. Mujeres que están sumergidas en la soledad, encuentran a Elías la primera y a Jesús la segunda, la misericordia que obra. Elías que invoca al Señor, que eleva una plegaria al Señor. Jesús que de inmediato actúa para devolver la vida a aquel hijo de la viuda y que la viuda empieza a transformar sus lágrimas en alegría porque ha recobrado la esperanza, porque ha visto cómo la vida se acerca a lo que ella creía que todo estaba perdido. Jesús actúa de inmediato ante el dolor del ser humano. Jesús está cerca de nuestros sufrimientos. Jesús está cerca de nuestro dolor. Jesús está cerca de las mamás que han perdido sus hijos en la guerra. Jesús está cerca del que está sumergido en la droga y llora amargamente sus vicios. Jesús está cerca de los matrimonios que se están muriendo por falta de amor. Jesús está cerca de una sociedad que se está dividiendo a causa de la violencia, del poder, a causa del egoísmo. Y es ese Jesús que no se pone simplemente a consolar a aquella mujer que está sufriendo, sino que actúa de inmediato. Va directo donde está el motivo de la tristeza. Y es la invitación para que nosotros, como creyentes, y una llamada a los que también no son creyentes, recuperemos la sensibilidad del corazón. Se nos está volviendo cotidiano el sufrimiento de los hermanos. Se nos está volviendo cotidiano el hambre. Se nos está volviendo cotidiano el frío de quien no tiene con qué vestirse. Se nos está volviendo cotidiano la guerra y creemos que la solución es la venganza o tomar las armas. Se nos está volviendo cotidiano el mal y nuestro corazón se empieza a poner duro y ya no nos dice nada una persona que está enferma,
Y tal vez no nos dice nada una persona que ha acabado de perder un ser querido. Y tal vez no nos dice nada una persona que nos pide porque tiene hambre, porque se ha vuelto tan común el sufrimiento humano. Pero para el Señor Jesús no es común. Hoy nos está invitando a que como Él demos el paso de inmediato a consolar al que está triste, como ustedes tienen esas obras de misericordia aquí en la parroquia. Aquí en cada una de las paredes tienen bien marcadas enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, visitar y cuidar a los enfermos. Y bajo el patronato de María, auxilio de los cristianos, nuestra vida tiene que ser un auxilio para aquel que está solo. Nuestra vida tiene que ser un auxilio para aquel que sufre. Nuestra generosidad y solidaridad tiene que ser un auxilio para aquel que está pasando necesidad. Aún en medio de nuestras necesidades somos generosos con aquellos que están pasando más necesidad que nosotros. Tenemos que devolverle la vida a las familias. Tenemos que devolverle la vida a aquel que cree que todo está perdido. Tenemos que devolverle la vida a la educación de los hijos, a los principios, a una educación que forme seres humanos sensibles con la realidad y no personas competitivas y egoístas. Tenemos que devolverle la vida a aquel que está sumergido en vicios, en situaciones difíciles. Tenemos que devolverle la vida a aquel que cree que su vida se ha acabado porque ha muerto un ser querido. Tenemos que devolverle la vida a aquel que no encuentra salida porque viene de fracaso en fracaso. Pero saben, hay momentos donde uno se siente impotente y no tiene nada con qué ayudar y no sabe cómo consolar a esa persona. Pero nosotros como creyentes tenemos la mejor ayuda, que es lo que hoy Elías nos enseña: clamar al Señor, la oración. Cuando no tengas nada disponible en que ayudar, lo primero que debes hacer es orar. A veces nos gastamos demasiado tiempo quejándonos, lamentándonos, teniendo lástima de otros. Nuestra primera actitud como creyentes ante el dolor humano es la oración. La oración tiene poder, por eso Jesús insistía en que oráramos y oráramos, porque Dios escucha nuestras plegarias. Cuánto poder tiene la oración de una madre por un hijo. Cuánto poder tiene la oración de la familia por aquel que sufre. Cuánto poder tiene la oración de los amigos que acompañan a aquel que ha perdido un ser querido. Cuánto poder tiene la oración para aquel que no tiene trabajo. Cuánto poder tiene la oración por aquellos matrimonios que están divididos. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros actuamos, cuando nosotros extendemos la mano, cuando nosotros damos un abrazo, devolvemos la vida a aquel que está muerto. Hay gente que anda por allí muerta en vida y hay que decirle: Dios está contigo, Jesús ha venido para salvarte, ánimo, un mundo puede ser mejor. Dios tiene la última palabra, la muerte no, el fracaso no, el problema económico no, la tristeza ni la ausencia del ser querido no. Es Jesús quien tiene la última palabra y es Jesús quien nos recobra la esperanza. Pero Dios necesita de tus manos y de mis manos. Por eso la iglesia este año nos invita al año de la misericordia, a que seamos auxilio como María de aquellos que sufren, porque cada vez caminamos hacia un corazón más duro y más indiferente ante el dolor del otro. Pidámosle al Señor hoy la gracia de tener un corazón blandito, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de esperanza, una mirada misericordiosa como la de Jesús, y que no dudemos en actuar como lo hizo Jesús ante el dolor del otro, en ver cómo le podemos ayudar, y si la realidad se sale de nuestras manos, pues sacar nuestra mejor arma, que no es una bala, que no son grandes gritos ni protestas, sino que es nuestra humilde oración confiada al Señor, al que todo lo puede, al que le da sentido en nuestra vida, al que tiene la última palabra, al que está enfermo allá en casa,
al que está pasando una necesidad, al que está sufriendo, al matrimonio que está pasando crisis, aquel abuelo o abuela que nos ve y que dice no quiero vivir más porque la enfermedad me está haciendo sufrir. Hoy te digo que Jesús viene a regalarte la vida. Ora, clama al Señor, extiende tu mano que el Señor la toma y juntos, solidariamente encontramos la salvación. Que a ejemplo de Jesús y a ejemplo de Elías empecemos a transformar nuestra sociedad. Tal vez tú sientas que lo que tú hagas no hace mucho escándalo en el mundo, pero si todos nos unimos, ese grano de arena de misericordia que podemos ir sembrando, que podemos ir colocando en cada una de las vidas de los que sufren, empieza a transformar una sociedad insensible en corazones llenos de amor y de misericordia, para así decir, tener una vida nueva en Jesucristo, misericordiosos con todos. Amén.